para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen como todos los lunes. Es tiempo para opinar y es un gusto compartir esta mesa de análisis y de debate, cuando se da, por supuesto, el debate. Raúl Frías, Víctor Hugo Hernández y Gastón García Miranda, un gusto compartir esta mesa. Un placer también, Paco. Igual, Paco, igual. Buenas tardes. Raúl, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias. Pues bueno, a ver, hay un tema que inevitablemente una semana sí y otra tal vez no, o tal vez también sí, a lo largo de prácticamente 5, tal vez 6 años hemos tenido aquí en Mega Noticias. Es el tema de la inseguridad, pero sobre todo en los últimos 4 años, porque se nos prometió, como en muchas otras oportunidades de presidentes y de candidatos, sobre todo de candidatos y después de presidentes, que acabarían con el tema de la inseguridad, de la violencia, y esta ha ido creciendo un año y otro año y otro año y otro mes y otro mes, y específicamente en esta administración me llamó mucho la atención esta mañana cuando el presidente, al hablar de lo que había ocurrido en Zacatecas, concretamente en el intento de fuga del penal de Cieneguillas, dijo: son polvos de aquellos lodos. Una frase que es histórica, déjame decirlo así, cuando alguien quiere referirse a que todo lo que pasa es producto del pasado. Y estamos hablando ya de poquitito más de 4 años de administración. Tal vez en el primer año lo aceptaríamos. Hoy ya hay una responsabilidad, o al menos así la siento, hay una responsabilidad de esta administración. Ya no es culpa del pasado, es la culpa del presente, Raúl. Sí, Paco. ¿Qué tal? Quiero saludarte, Gastón. ¿Cómo estás, Víctor? Sí, a ver, yo veo básicamente 2 problemas en esto que estás planteando, ¿sí? Una es que lamentablemente los niveles de violencia siguen exactamente en niveles muy altos, ¿sí? Y esto nos está generando, lógicamente, un gran problema. ¿Por qué? Porque hemos perdido libertades. Tengo un tono, no sé si lo puedan corregir, Héctor, por favor. Esto nos viene quitando libertades, Paco, y nos viene quitando libertades a las personas, a todos, de alguna forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos venido acostumbrándonos, lamentablemente, a estos niveles de inseguridad. Si no es en Sonora, es en Michoacán, es en Guerrero, es en Guanajuato, es en Zacatecas, es en Jalisco, pero lamentablemente esto no para. Y la estrategia que se había planteado con una solución a 1 año, según había prometido el presidente López Obrador, bueno, pasaron 6 meses, pasaron 1 año, vino el siguiente año, el tercer año, el 4.º año, y bueno, siguen los pretextos de alguna forma, ¿sí? Y el problema es que el tiempo que le queda a esta administración se ve complicado que vaya a haber un cambio radical, un cambio de aires para poder mejorar el tema de la inseguridad, y lamentablemente muchas veces lo que vemos en ciudades que son asediadas por la violencia es que nos venimos acostumbrando, y eso es lo peor. ¿Por qué? Porque el Estado no está cumpliendo con su cometido principal. ¿Cuál es el cometido principal? Y es que a veces se pierde de vista. Es brindar seguridad a sus ciudadanos. Si no se brinde seguridad a los ciudadanos, podríamos considerar que es un Estado fallido, Paco. Garantizar la paz social. Esa es obligación de las administraciones aquí en México y en cualquier parte del mundo. Pero lo que ha pasado este fin de semana, Zacatecas tan solo, este intento de fuga en Cieneguillas, los bloqueos, el incendio de patrullas, de automóviles, de autobuses, y una cosa aún más seria en Zacatecas, que lleva, ¿qué te gustó? ¿Les gusta? Un par de años sumido en la inseguridad y la violencia. Apenas hace un par de semanas el asesinato de un general. Ya no hablamos de cualquier otro personaje, de un general. Y este fin de semana el asesinato de un juez. ¿Qué más esperamos? ¿Qué mensajes se están dando allá en Zacatecas? Víctor. Bueno,
si tocas fundamentalmente el tema del general Silvestre Ursúa, José Silvestre Ursúa, y del juez de control Roberto Elías Martínez. Así es. Lo que estamos hablando es de impunidad. Ese es el factor fundamental. ¿Por qué se puede matar a un juez saliendo de su casa a plena luz del día? ¿Por qué pierde la vida un general en un operativo que todavía resulta un tanto confuso y que no alcanzo a explicar cómo es posible que alguien de su nivel estuviese participando en un operativo, en una reyerta de tú a tú en la que fue de intercambio de balazos, cosa que se nos debe de explicar a cabalidad? No lo sé, Víctor, pero habla ¿quién fundamentalmente del tema de impunidad. Exactamente, impunidad. En un estado que ya lo sabemos, es un estado clave por su ubicación geográfica en la vida del país, que está interconectado de manera impresionante con una gran cantidad de otros estados y que resulta fundamental para el tráfico y el trafique de drogas y obviamente es lucha entre los propios cárteles de la droga que se pelean esa plaza a toda costa. Hablamos de un estado que fue hasta clave en la revolución, platicaba yo con Raúl hoy por la mañana, ¿no? Fue quien permitió con el fracaso del Ejército Federal que entraran los constitucionalistas a la Ciudad de México. De ese tamaño es la importancia de Zacatecas y lo sigue siendo. A eso agrégale incapacidad e ineptitud de una clase gobernante, concretamente de un gobernador que parece que está pintado ahí, que llegó también ofreciendo seguridad y que ha sido incapaz de podérsela dar a su comunidad por no saber organizar a su sociedad, por no saber organizar a los actores políticos e involucrarlos y echarle la culpa a la federación. Y de un presidente y eso agrégale municipal, tú, finalmente, Víctor. sí. Y de un presidente municipal. Así es, y que curiosamente todos están con la factura Monreal, ¿verdad? Que bueno, ese es otro asunto ya entrando en política, ¿no? Pero a final de cuentas esa es la radiografía de lo que ocurre en Zacatecas, ineptitud, un estado que desgraciadamente es clave en el trasiego de las drogas y agrégale lo que ya sabemos y que no se da respuesta a cabalidad, los contubernios probados de autoridades, de policías y de gente que debería de estar cuidando al ciudadano zacatequense, en este caso a los zacatecanos, y que definitivamente lo que te demuestra es que están involucrados, porque solo así se explica toda esta matanza y esta masacre que se da todos los días en Zacatecas. Oye, ya que tocaste el tema Monreal, el apellido Monreal, ¿le afecta o le beneficia lo que está pasando en Zacatecas a Ricardo Monreal? Fíjate, el tema de los Monreal viene muy ligado a lo que son o lo que conocemos, esas figuras que ya tienden a desaparecer, pero que siguen presentes en nuestra vida, desgraciadamente, que son los caciques locales y regionales. Para nadie es un secreto que los Monreal han creado un cacicazgo ahí entre los hermanos de tiempo atrás y han capturado al Estado y tienen riquezas y tienen mucho, ¿no? Pues hoy uno de los Monreal está, digamos, en la carrera por la presidencia, que no es un asunto menor, evidentemente, y se trata de minimizar o reducir lo que ocurre en Zacatecas. Pero sí creo que hay responsabilidad, como hay responsabilidad de otros gobernadores en otros estados también, por no saber organizarse, por no saber interactuar o formar en la sociedad estructuras que permitan enfrentar a cabalidad el crimen organizado y dejarle toda la responsabilidad normalmente a la federación, pateando el bote bajo el argumento de que son asuntos de carácter federal, pues no hacen nada para proteger a su gente, más que encomendarnos a la Virgencita de Guadalupe. A ver, esta parte menciona Víctor Hugo, que se trata de minimizar lo que pasa en Zacatecas. A ver, voy a leer textual lo que dijo esta mañana el presidente. Afirmó que aunque no se justifica, los grupos delincuenciales en la entidad se crearon en gobiernos anteriores. Gastón. Completamente fuera de lugar esta afirmación. Vamos, es algo recurrente y que forma parte de un discurso ya muy gastado, que llevamos 4 años escuchando y que no ofrece a cambio resultados, es decir, resultados antes que palabras. Y seguimos mañana tras mañana escuchando eso, exactamente, promesas, palabras, excusas, y la situación ahí está, ya la han retratado cada uno de ustedes fielmente, y nos preguntamos, hubo una decisión cuando matan al comandante, al coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, un general del Ejército Mexicano, mandan refuerzos, mandan una tropa, ¿y qué pasó con ella? ¿La mandan a qué? Aquí se ve claramente que no tienen
una instrucción precisa. Ya existía de hecho un operativo, el operativo Zacatecas 2. Es correcto, y ni con el refuerzo han podido frenar este avance del crimen organizado al que se le cedió la plaza y la tiene tomada. Preguntaba hace un momento Víctor Hugo, ¿cómo es posible que a la luz del día ocurran todos estos hechos? Pues sí, es muy simple, la respuesta es porque pueden, porque saben que nada les va a pasar, porque saben que tienen este salvoconducto de impunidad ante una autoridad que no se ha decidido a confrontarlos en el mismo nivel de fuerza que puedan tener, y es por eso que operan de esta manera. ¿Compartes esto, Raúl? ¿Qué está en juego? ¿Qué se está jugando tan solo en Zacatecas, por no mencionar el resto del país que está también sumido en la inseguridad? Mira, a ver, bueno, Zacatecas es un ejemplo que lo tenemos a la vista por los hechos que ya fueron narrados, el asesinato del general de la Guardia Nacional, el del juez, los policías que son asesinados casi todos los días, hay policías asesinados en Zacatecas, pero nos muestra eso que Víctor bien decía, el alto nivel de impunidad en este país. Asesinar, matar, cometer un delito, ¿sí? No pasa nada. Y como hoy lo retrata bien precisamente Ope en su columna del Universal, dice, en Zacatecas pasa de todo, ha pasado de todo, pero no pasa nada. Ese es el grave problema de esto, no tiene consecuencias, nada de lo que está sucediendo tiene consecuencias y por eso es tan fácil asesinar, es tan fácil cometer un delito porque no hay consecuencias y ese es el reflejo lamentablemente de lo que pasa en el país. Es frustrante y no sé el nivel de cosas increíbles de este México mágico que ocurre, donde el mismo gobernador sí señala que hay que encomendarse a Dios para estar a salvo de la inseguridad. O sea, ese es el nivel de incapacidad que tienen las autoridades, sí, tanto estatales, municipales como federales en este asunto. Y sí, la alternativa que toma el presidente es distraer, Paco, como lo ha venido haciendo muchos de los temas, buscar la distracción, buscar la sonrisa socarrona, el decir que ya no quiere hablar de Zacatecas, que por qué hablamos mejor de los 24 muertos de Guanajuato. El presidente sigue teniendo esta visión de que si bien Zacatecas es un infierno, sí, pero los medios conservadores tratan más el tema de Zacatecas que los 24 homicidios que hubo en Guanajuato este día. Pero como bien lo decíamos en un principio, el tema Zacatecas, por lo que ha venido ocurriendo y porque es un estado que gobierna hoy Morena y que tiene supuestamente el respaldo del gobierno federal, sí, aunque dicen que lo tienen para todas las entidades. Pero el presidente le busca el tema político. Hace rato tú mencionabas qué consecuencias tenía para la familia Monreal. Me parece que es lo de menos, Paco. No, claro. La consecuencia que tiene para las familias, para quienes viven en Jerez, para quienes viven en cada una de estas ciudades, sí que se ha impuesto un material estado de sitio donde la gente a partir de la tarde ya no sale a las calles, donde los restaurantes, los lugares turísticos de este estado precioso que es Zacatecas, sí, empiezan a cerrar porque la gente no sale. Entonces yo empezaba esta charla con la limitación de las libertades que la gente mismo estamos tomando. ¿Tú por qué no vas a Zacatecas por carretera? Víctor, ¿por qué no va? Que tanto le encanta recorrer el país. Porque ya no se puede, porque no sabe la incertidumbre que puede ocurrir precisamente en cualquier parte del país, viajando en carreteras que han sido tomadas por la delincuencia. Y Zacatecas es el caso. Sí, en cualquier parte del país. Y sí, bien dices, que poco nos puede importar lo de Monreal. Lo decía porque, a ver, si tenemos un candidato, o al menos eso pretende, que quiere llegar a la presidencia, lo menos que quiere es tener este tipo de ruido y entonces trabajaría más, al menos el hermano gobernador y el hermano presidente municipal deberían de trabajar más en ese sentido. Víctor. Fíjate Paco, qué interesante el giro que le das a esto, porque también nos refleja lo desarticulado y lo enredado que está nuestro sistema político. En cualquier otra parte del mundo,
un exgobernador o alguien que ha gobernado con un apellido que ha estado tan presente en un estado como Zacatecas, sería motivo más que suficiente para que estuviera fuera de toda contienda política. Pero no, ocurre que aquí le damos importancia a otras cosas, enredamos las cosas, entremezclamos y al final del día lo realmente importante no sale a relucir. Lo cierto es que Zacatecas ha sido un gobierno fallido, lo han gobernado de una manera terriblemente fallida, fracasada y además ha servido, estoy seguro, para no pocas corruptelas. Oye, ¿cuál estado ha sido todavía gobernado tenemos bien? un aspirante que está jugando. Bueno, en fin, pero hoy estamos hablando de Zacatecas. A lo que voy es de que si fuéramos medianamente correctos en nuestro proceder político y hubiese valores y estabilidad y ética, muchos de nuestros políticos actuales no estarían en funciones, estarían ya retirados. Desde Marcelo Ebrard con el fracaso de la línea 12, o desde el caso antes. de los Monreal con la administración, o en fin, tantas y tantas historias que tenemos de gobernantes que han demostrado ineptitud, corrupción, ineficiencia, y sin embargo ahí los ves, quitados de la pena, ocupando curules en el Senado, en la Cámara de Diputados, aspirando a puestos, colocando a familiares. Ese es el país que tenemos y particularmente la clase política tan indeseable que tenemos. Totalmente de acuerdo y diste en el punto. A ver, estamos hablando nada más de Zacatecas, pero a ver, ¿qué pasa con lo que ha ocurrido en Veracruz, Gastón? Sí, es terrible, es una cosa ya de una espiral de violencia que raya en el extremo. La historia de esta joven embarazada a quien ultiman para extraerle el bebé y la hazaña con que están operando estos grupos delincuenciales en un estado donde se decía que iban avanzando recientemente, que tenían ya progresos en la disminución de los feminicidios, de los homicidios, y ahí está la realidad siempre chocando con estas estadísticas o estos discursos de los que hemos platicado, y nos podemos seguir con Guerrero, la madrugada de este lunes, con esta balacera al interior de una discoteca, un saldo preliminar de 5 personas que perdieron la vida y una serie de sucesos en diversos estados de la República, que como bien decía Raúl Frías, bueno, pues está ocurriendo prácticamente en todas partes sin que tengamos la claridad sobre qué rumbo estamos llevando en materia de política, de la lucha contra el crimen en este sexenio, y todo apunta a que después de 4 años con un gobierno que está echándole la culpa a los anteriores, pues es evidente pensar que nos quedan otros 2 años de un escenario semejante para en estos espacios estar hablando de lo mismo, del fracaso de una no estrategia aplicada en este país que le apostó a la disuasión, a la presencia de las Fuerzas Armadas, pero sin darles la indicación de confrontar a estos grupos delincuenciales. A ver, estrategia. Tú mencionaste el tema, lo hemos dicho aquí muchas veces, no hay estrategia, al menos no la palpamos, no la sentimos que exista. Y hace un momento, cuando hablaba Víctor Hugo Hernández, le decía yo, a ver, ¿cuál estado ha sido gobernado bien? Contados con los dedos de una mano, y a lo mejor no me sobran, sino me faltan dedos, porque no hay tan solo, nada más mencionar Veracruz, para que nuestro auditorio lo visualice. Los últimos gobernadores, Fidel Herrera, Javier Duarte de Ochoa, Cuitláhuac García, no menciono a Yunes, pues fueron 2 años, pero también terrible, ¿eh? Terrible. Eso es Veracruz. Si nos vamos estado por estado, ¿qué podemos encontrar, Raúl Frías? Pues, a ver, hay que... nuestro país es tan grande y tiene tantas geografías, tantas temperaturas, por llamarle de una forma. Tenemos estados que hoy tienen niveles de violencia muy bajos, como Yucatán, por ejemplo, ¿sí? Que viven... Coahuila, Coahuila es un ejemplo, mi querido, después de un periodo tan negro, Coahuila. Sí, bueno, Coahuila, que en su momento
recordarás, fue una de las ciudades y de los estados más castigados cuando los Zetas y los Moreira y todo eso estaban ahí de moda. Y luego hubo una intervención que hemos tratado de destacar de la participación social. Empresarios, sociedad civil, autoridades hicieron un trabajo que me parece importante, que lograron erradicar por lo menos ese nivel y esa espiral de violencia que tenía el estado de Coahuila. O sea, a ver, sí hay entidades que están funcionando mejor, ya sea porque hay autoridades que ejercen su autoridad o porque hay autoridades que se dieron que son cooptadas por el crimen organizado, que le dan preferencia a un grupo, y que una paz narca, como muchos que sabemos que han sucedido, como en Sinaloa, como en Colima, como en Nayarit, como, bueno, pues hay algunos otros que podríamos presumir que existe esa paz narca. Pero me parece que sí hay estados que podríamos ver qué hizo Coahuila, qué está haciendo Yucatán, qué hicieron, no sé, en alguna otra entidad que pudiera ser un ejemplo de tranquilidad, para tomar esos ejemplos y poder de alguna forma caminar mejor. Me queda claro que uno de los temas es el fortalecimiento de las policías estatales, el fortalecimiento de las policías municipales para que pueda dar mejores resultados. Pero eso lo vemos nosotros desde afuera. El gobierno le ha apostado a un centralismo, le ha apostado a no confrontar a los grupos delincuenciales, como lo dijo el presidente desde el principio. No se iba a perseguir en este sexenio a los grandes capos, como sucedió en el pasado, y pues ahí vemos, vamos a ser este sexenio el de mayor homicidios, el de mayor número de homicidios violentos, de acuerdo incluso con la tendencia que está estacionada en niveles altísimos de violencia. Si aún así va a ser el sexenio lamentablemente más sangriento desde que se toma medición de la violencia en este país. Y esto lamentablemente, insisto, con todas las repercusiones que tiene hacia la sociedad. A ver, para cerrar este tema, nos faltan poco más, poco menos 540 días para que termine esta administración. 540, ¿qué podemos esperar? Han pasado ya 4 años. ¿Qué podemos esperar con el tema de la inseguridad y la violencia? ¿Se va a caminar en algún sentido? Y cuando hablo en algún sentido, ¿es para arriba o para abajo? Gastón. Difícilmente veo un cambio, lo ha reiterado el presidente de la República. Él considera que con estar reunido de 6 a 7 con su gabinete de seguridad y pues contando los muertos de cada día, y por otro lado pues mandando y estableciendo estos cuarteles de la Guardia Nacional, capacitándola, por cierto, el ejército mexicano haciendo esta labor, cree que con esta presencia la disuasión va a hacer el remedio a una situación así, aparte de estar atendiendo, como él insiste mucho, a los grupos de jóvenes que reciben becas a través de los programas sociales y que con eso él considera pues ya se les va a quitar la tentación de unirse a los grupos delincuenciales para engrosar estos ejércitos criminales que, por cierto, ha insistido el presidente en que se resguarden los derechos humanos de todos ellos cuando estamos hablando de homicidas, de secuestradores y de narcos que, bueno, independientemente que en efecto son seres humanos, no son los primeros en quienes debes pensar para que se les garanticen estos derechos humanos. Y encaja esta parte de cobijarlos, de liberar al hijo del narcotraficante más temido de este país, tener encuentro con familiares, y todo esto encaja perfectamente en el panorama, en el escenario tan dantesco que estamos viendo. Así que el pronóstico en lo personal me parece que vamos todavía para peor, porque la estrategia o la no estrategia, como decía hace un momento, va a seguir siendo la misma. ¿Compartes, Víctor, esta apreciación de Gastón? Y le agrego una preguntita más. ¿Por qué mucha gente no lo siente así?
No, bueno, a ver, vamos por partes, ahora sí, como diría el clásico, ¿verdad? Sí hay estados y sí hay entidades que pueden presumir un mejor trabajo en materia de seguridad. Está la misma Ciudad de México, con lo complicada que es, ha tenido avances importantísimos, sobre todo porque ha podido capacitar en mucho a sus policías y también ha efectuado un trabajo de vigilancia que tú conoces, Paco. Muchos de los grandes sucesos criminales que han ocurrido en la Ciudad de México han sido bien documentados gracias a las cámaras de televisión y también al trabajo de la policía que ha logrado finalmente dar con los responsables. Sí hay ejemplos. Está también Yucatán, que ha demostrado que tiene bajos índices de inseguridad. Tú dirás por su ubicación geográfica, lo que tú quieras, pero finalmente ahí está. O está el caso de Coahuila, que ya lo poníamos también como ejemplo de un estado que le dio la vuelta a la tortilla. Está también, pues están ciudades como Tampico, Piedras Negras, Saltillo, Los Cabos, Mérida, en fin. Sí hay ejemplos de policías y de seguridad que ha funcionado. Así que no, el cuento no es que no se hagan bien las cosas, sino más bien tenemos gente que no ha sabido hacer bien las cosas. Uno. Por otro lado, en cuanto a la respuesta de qué podemos esperar para lo que sigue, bueno, hay dos caminos, dependiendo en la butaca donde tú estés sentado. Si eres un crítico de Andrés Manuel López Obrador, dirás que seguiremos con más de lo mismo. Las mañaneras, reuniones muy tempranito para comentar lo que ocurrió, una pasividad espantosa y una falta de capacidad para operar y combatir al crimen organizado, a pesar de que se tiene cada vez más elementos de la Guardia Nacional. Si estás del lado de la 4T y eres seguidor de Andrés Manuel López Obrador, dirás que estamos entrando en la época de la consolidación y que pronto veremos resultados de una Guardia Nacional que ya comienza a dar resultados, que ya va a empezar a cuajar y que finalmente con la colocación de, no sé qué, 500 cuarteles ya estamos listos para darle el frente a la inseguridad y que esto empezará a bajar. Depende de dónde estés y de la óptica con que lo veas, pero la verdad es que al final del día, hablando del tercer punto que tú señalas, tiene que ver mucho con la percepción. Y hoy por hoy la percepción de la mayoría de los mexicanos es que vivimos en un lugar inseguro. Y no por el crimen organizado, sino por el crimen del día a día. Ya lo habíamos dicho, tu miedo real es que te asalten en la calle, que te quiten tu auto, que te quiten dinero en el cajero, que te quiten dinero en la combi, que se metan a tu casa. Esos son los miedos. O que te secuestren un familiar, o simplemente que te mate como pueden matar a cualquiera con la impunidad que se da en este país. Ese es el verdadero miedo de los mexicanos. Y sí, sigue vigente y sí, hay percepción de inseguridad. Raúl, cerramos contigo. Impunidad, sí, no creo que las cosas cambien, no veo ningún elemento que nos indique que va a cambiar algo en los próximos días. Sí, ojalá, quisiera que sí, hubiera un cambio sustancial en una mejora, pero como los presupuestos que se ve que están asignándole a la seguridad, a la Procuración de Justicia, me parece que simplemente será seguir administrando la violencia en este país en los próximos 2 años. Caray, lamentable. Vamos a hacer una muy breve pausa. Regresamos, hay mucho más que opinar aquí en esta mesa. Híjole, ¿qué le digo? Ya estábamos discutiendo el siguiente tema, está interesante. A ver, llevamos igual muchos meses hablando del conflicto, de la confrontación entre la Presidencia de la República y el Instituto Nacional Electoral, o siendo más puntuales, si me lo permiten, entre Andrés Manuel López Obrador, el presidente, con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, presidente consejero y consejero del Instituto Nacional Electoral, y esta iniciativa de reforma política electoral que aparentemente, por todo lo que se va viendo en la política, está en camino a morir esa iniciativa. Le van a dar el no, posiblemente, a menos que las cosas cambiaran, y viene el plan B. El plan B, que es una serie de cambios en leyes secundarias que en muchos de los casos serían anticonstitucionales o inconstitucionales, perdón. Pero, a ver, a mí en lo personal, y yo quiero que ustedes me den su punto de vista, a mí me parece un enorme distractor para cosas verdaderamente importantes o para temas electorales que sí requieren que la gente, que los mexicanos estemos atentos de lo que está ocurriendo. A mí me parece un enorme distractor. Víctor. Bueno, mira, sí, siempre el juego de la política estará sujeto a esa lectura,
porque nunca vas a entender a cabalidad realmente qué es lo que se busca, ¿no? Si lo que se busca es entretenerte y distraerte de los problemas realmente fundamentales y torales de este país, como son la inseguridad, la salud, la economía, que son los fundamentales en los que deberíamos estar poniendo el acento todos los días, la calidad de la vida de los mexicanos, y dejar como secundario el tema de la política. Pero ¿por qué es tan importante en este momento la política y por qué sí tiene su relevancia, a pesar del comentario que tú señalas que tiene parte de verdad, Paco? Porque finalmente, mira, me queda claro que se está discutiendo en este momento, desgraciadamente o desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieras ver, dos modelos de país. ¿Qué es lo que queremos para este país? En otras partes no están ya en esa, han superado esas etapas y van construyendo su futuro en base a otras necesidades. Pero lo cierto es que en el nuestro, un país subdesarrollado, al igual que en otros países de América Latina, claro, todavía se sigue discutiendo cuál es el mejor modelo. Inclinarse a la izquierda, a la derecha, ser conservadores, mantener una izquierda moderada, buscar un proyecto neoliberal. Y hoy nos enfrentamos aquí a la destrucción de un proyecto que se conoce como el neoliberalismo y tratando de imponer un proyecto de izquierda moderada que es el que representa Andrés Manuel López Obrador. Y en ese contexto es como si atraviesan instituciones y personajes que supuestamente estuvieron al servicio de ese neoliberalismo y que están en contra de quien ahora ocupa el poder y que está empeñado en destruirlos porque está consciente que si no los hace a un lado no se va a poder concretar ese proyecto de modelo de país que tiene en su mente, en este caso un solo hombre, porque es la verdad, vamos hablando claro, es el proyecto de país que tiene en este momento un hombre, que tiene una gran popularidad, sí, que tiene muchos seguidores, también, pero es la visión de un hombre. Así es, Raúl. Humanismo, ¿no? Dijo, humanismo mexicano, que nos lo explique, qué caramba significa, ¿verdad? Yo creo que, sí, a ver, el humanismo mexicano, que ese es el modelo de país que está siguiendo. Entendí que decías comunismo. Sí, no, humanismo, perdón. Sí, humanismo mexicano, que es exactamente lo que ha propuesto el presidente. A ver, tú dices que se está discutiendo el modelo de país. Yo creo que, yo lo llegué a pensar en algún momento. Yo ahora no creo que se esté discutiendo un modelo de país, yo creo que se está discutiendo lo que el presidente está discutiendo, es una visión que él tiene personalísima de este país, de lo que él cree que debe de ser este país, que no lo comparta además ni siquiera con su propio equipo de trabajo, ¿sí? Donde es una visión centralista, la visión de un solo hombre, la visión, sí, como ya lo dijeron, de un hombre que es muy popular, que de un hombre que tiene muchos seguidores, pero que a fin de cuentas, sí, estamos viendo que va acomodando de acuerdo a las circunstancias que se va encontrando. Hoy le llamo humanismo mexicano a este modelo de país, sí, que estoy seguro que ni siquiera queda muy claro qué es, porque el humanismo está muy lejano de ver lo que ha venido ocurriendo con el tema de la militarización de muchas de las actividades de la vida civil, sí, un humanismo que no se ve reflejado en las mañaneras cuando todos los días ataca y maldice y maltrata a todos los adversarios, donde no hay tolerancia. Entonces, me parece, yo pensé que sí habría un modelo de país como muchos intelectuales han tratado de ubicar, y me parece que no, que simplemente estamos viendo que es más de lo mismo 4 años después, y en este inicio de quinto estoy viendo que es más de lo mismo, que no se ve realmente un modelo de país diferente, y que simplemente pues es un toque con caprichos, con venganzas, y que es lo que yo veo que el presidente ha venido aplicando. No veo que sea más allá que la visión de visibilizar a los pobres, de visibilizar las zonas más pobres de este país, pero de ahí en fuera no veo otra cosa que nos pueda hablar precisamente de esto. Es más, yo diría que el presidente es muchas veces más conservador que muchos de los gobiernos conservadores que hemos tenido en este país. Totalmente de acuerdo con todo esto que mencionaste, y hace unos segundos antes de entrar al aire lo platicaba con Gastón García, es más que ver la posibilidad y hacia dónde va el país, es la continuidad, el mantener el poder y cómo conservarlo con una sucesión, Gastón.
Totalmente. Yo lo veo así, prácticamente en la mente del presidente de la República no hay hoy por hoy otro discurso que el de la sucesión, el de mantener el sistema que él ha venido implementando en su gobierno, en la continuidad de esta llamada transformación y, por lo tanto, en las conferencias de todos los días es el tema central, cuando ni siquiera es una atribución del Ejecutivo entrar en el tema electoral, claro. Está impedido y sin embargo lo hace porque puede hacerlo, porque nadie se lo impide y está haciendo además la campaña ya en algún desliz que tuvo hace un par de semanas, pidió que se votara por la continuidad de esta transformación. De modo que más que la... Perdón, no coincide eso del desliz, no, ¿eh? No, Gastón, eso fue con toda la absoluta idea de que así fuera. Después lo estaba negando, pero bueno, el punto es que en su mente está eso y hay un elemento que le está estorbando en este propósito, que se llama Instituto Nacional Electoral. Y por eso es la insistencia en reformar primero y ya que vio que no se puede, entonces sí, ver por qué otra vía legal puede llegar a debilitarlo, a mermarle su poder político o su poder económico para tener un acceso más sencillo hacia la continuidad de ese sistema. Yo no lo veo tanto como un distractor porque es justamente el cometido que tiene hoy por hoy el presidente de la República y es, en vez de gobernar, está centrado únicamente en el tema de la sucesión. Sí coinciden ustedes en este. Adelante, Raúl. No, en el tema, a ver, el combate al INE yo no lo veo como un distractor, yo lo veo como un objetivo claro del presidente, sí, para poder de alguna forma lograr el objetivo que ya se mencionó. Sí, no creo que sea dentro de distractor lo del avión, distractor, pues tantos distractores que hemos tenido a lo largo de estos días que ha sido esta administración, pero no, yo creo que el INE no es un tema distractor, me parece que en el caso concretamente del INE es un organismo que lo tiene atravesado el presidente, sí, luego de lo que él siente que fue el robo que le dieron, que le dio, según esto, en el 2006. Pero, a ver, dos cosas ahí por lo que tú estás mencionando, Raúl. Totalmente de acuerdo. El presidente no ha sacado de sus recuerdos lo que según él ocurrió en 2006. No lo supera. No lo supera. Y lo quiero subrayar. Lo que según él, la verdad es que la gran mayoría, creo yo, de los mexicanos queremos confiar en las decisiones del IFE y posteriormente del INE. Ahora, ¿qué le puede preocupar al presidente si tan solo en unos meses más, en abril, se van realmente sus dos enemigos del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? Adiós, se acabó y se quedará seguramente con un grupo de consejeros mayoritariamente afines. Y ahí vendrán cambios que serían... No, Paco, seguramente no, es una certeza. Si las reglas del juego quedan como están, por lógica, Morena tiene mayoría y va a poder imponer a los siguientes sucesores. O sea, no hay vuelta de hoja en eso. Y a mí me queda claro, yo difiero un poquito de eso, porque yo lo que pienso es cierto, el INE es una especie como de bola negra que viene disfrazado de bueno y malo. ¿Por qué? Porque en el fondo la gran mayoría de los mexicanos sí queremos cambios en el INE, sí queremos que cueste menos la democracia, sí queremos que los partidos políticos ¿pero de dónde tomamos esos tengan datos, menos dinero? Víctor? Que la mayoría, ¿cómo lo podemos saber? Pues no, ha funcionado. Pues hombre, por favor, ha sido una bandera que hemos discutido infinidad de veces, lo costoso que son los partidos políticos, los pocos resultados que dan, lo oneroso que resulta el Congreso, el número excesivo que tenemos de diputados y senadores, en fin, sí hay cosas que se deben de transformar. Lo que pasa es que la narrativa se impuso, perfectibles, claro, pero la narrativa se impuso acompañada de una especie como de mensaje de que el presidente quería capturar al INE, y es ahí donde vino el rechazo. Entonces, no hay que olvidar que lo que en el fondo también se quiere es hacer un mejor INE. Cambiar las leyes. Está no contra el INE, es mi percepción, contra la cúpula, contra un grupo de gente del INE. Cambiar la ley electoral, no al INE.
que es perfectible. Bueno, es que se tiene que cambiar la ley electoral para hacerlo más perfectible. De acuerdo. Aquí el punto es que lo que hemos observado es que ha habido transiciones que han garantizado justamente la pluralidad y la democracia, o por lo menos un proceso democrático en este país. Pero ha llevado 30 años hacer esas esto. Transiciones, no, sí, totalmente de acuerdo, Gastón, pero esas transiciones han sido a fuerza de golpes. Casi siempre las transiciones son promovidas por el partido perdedor. Se pierde una elección y entramos a un nuevo gobierno y vienen los cambios de todo lo que se hizo mal en ese proceso electoral. Se pierde, y así sucesivamente han sido cambios para bien, pero como resultado de los fracasos que se han tenido en los procesos electorales, o de los resultados, pues. ¿Quién empujó esta última ley electoral? Justamente por lo que acabas de decir, Víctor. El PRD fue uno de los países que empujó, y en ese PRD hay, los partidos. ¿qué te gusta? ¿Una base del 90% morena? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Muchos de los cambios que hoy están, de lo que está funcionando ahorita, de lo que está operando del INE, fue consecuencia de lo promovido por la oposición, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Y hay que decir, esos cambios que hoy operan, muchos de ellos son absurdos, como ahora tenemos el problema ese de que los aspirantes no se pueden promover porque está encima una ley que les está obligando a estar acotados, que los está obligando a ser medidos, pero que en su momento se tuvo que autorizar y aprobar porque así fue el cambio. Nada más por puntualizar y subrayar, porque es importante. Mencionaste a Andrés Manuel López Obrador, y casualmente el presidente en aquel entonces, un ciudadano más, no estaba de acuerdo con esos cambios en la ley electoral. Ojo, esa parte sí hay que subrayarla, sí, porque al rey lo que es del rey. Raúl. Sí, ok. Sí, bueno, a ver, sí, tiene mucha razón en lo que estoy escuchando en este tema. Sí, yo coincido en que la ley electoral hay que actualizarla. Desde que se dio a conocer la manifestación de que el INE no se toca, aquí lo manifestábamos, yo siempre he pensado que hay que tocarlo para mejorarlo, para optimizarlo, para mejorar las cosas que hay que hacer, como las que entonces quieres destruirlo. Me parece que ese es... Entonces quieres destruirlo. Pero que esa es la parte... Sí, que es la parte que por las cosas que han venido ocurriendo con el pasado de esta administración, pues es que efectivamente yo no tengo la menor duda de que el presidente quiere cooptarlo, quiere destruirlo y crear... A ver, López Obrador no sabe qué hacer para estar en un pedestal en la historia. Ese es el gran reto. López Obrador está con la idea de estar con un monumento a un lado de Juárez y a un lado de Madero, ¿sí? Y esto es lo que lo tiene en constante movimiento, tratando de que esa historia que él está buscando, ese lugar en la historia que él está buscando, lo quiere lograr a cualquier precio. Y uno de ellos puede ser esto, y es donde muchas veces, como sucede con algo de las cuestiones que ha destruido en este país para tratar de armar algo que genera problemas, como lo de las medicinas, como el tema del seguro popular, o sea, destruye cosas que más o menos funcionan para crearlo. Entonces yo no tengo la menor duda que el presidente sí busca una destrucción de la ley electoral, y reconozco que hay muchas cosas que se pudieran de alguna forma mejorar y que el presidente lee muy bien lo que la gente quiere. La gente quiere menos diputados, que nos cuesten menos, que no haya dinero bajo la mesa, que ellos mismos participan del dinero bajo la mesa, como vimos a los hermanos del presidente haciendo y cometiendo este tipo de hechos, ¿no? Te veo intranquilo, Gastón. Venga. Pues es que finalmente lo que decíamos hace un momento, no le corresponde al presidente de la República inmiscuirse en temas electorales. Y lo que estamos discutiendo hoy en esta mesa es justamente una iniciativa de él. ¿Cuántas veces se ha reformado la ley electoral? ¿Y saben de dónde vienen esas reformas? De los partidos políticos y de la sociedad civil, de mesas de gente que conoce el tema electoral y que se pone de acuerdo para impulsar las reformas. ¿Se tiene que reformar? Sí, pero no hoy. ¿Por qué? Qué casualidad que nos llevan a todos a la discusión de una reforma electoral justo
en la víspera de una elección donde viene la batalla más grande quizás por la joya de la corona que es el Estado de México en 2023 y enseguida para el 2024 por la presidencia de la República. Esto se tiene que hacer posterior a y se tiene que generar por un consenso social, no por la iniciativa de un presidente que quiere acomodarse de manera que todo le salga tan bien, que triunfe su movimiento y continúe otros 6, 12, 18 años. Ok. A ver, rápidamente, porque nos queda ya muy poco tiempo y quisiera conocer puntos de vista. Primero, que no te hagan menos, Víctor Hugo, porque la otra joya de la corona es Coahuila. Así es de que no se nos olvide, ¿no? Claro. Que no se nos olvide. A ver, opinión, Víctor, de este tema, de la confrontación de presidencia con el INE, el apercibimiento que hace el INE a Claudia Sheinbaum y la respuesta que da el presidente de que hay que leer los artículos 6 y 7 de la Constitución. Pues mira, vuelvo al punto. Cuando tienes leyes que surgieron de situaciones muy particulares y que no corresponden a la realidad, caes en estas trampas. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos a un grupo de aspirantes, de funcionarios que ya están peleando bravamente por posesionarse en el ánimo de la opinión pública para poder ganar la presidencia. Pero lo están haciendo entre la rayita, o sea, entre los límites, y a veces se pasan y a veces no se pasan de la legalidad y caen a la ilegalidad y ahí se la van llevando. ¿Por qué? Porque finalmente así están las leyes hechas y como bien decía Gastón, y le doy la razón, bueno, si ahí están las leyes hay que respetarlas, ni modo, y si no les gusta, pues cámbienlas, pero mientras hay que obedecerlas. Pero sí, hay mucha disfuncionalidad en el proceso. Sin embargo, se tienen que mover, porque si no se mueven, ahora sí, como diría el clásico, el que no se mueve no sale en la foto, ¿no? Para eso entonces ellos lo saben. Y aquí hay muchas cuestiones que tienen que ver los dineros también. Yo me pregunto, ¿de dónde está saliendo tanto dinero para poder mover esas campañas de Marcelo Ebrard, que jaló no sé qué, a 13,000 seguidores, a más de 10,000 activistas y organizó un evento enorme y masivo para posesionarse? O el movimiento es Claudia, ¿no? Que ya se descalificó ella y que ya dijo que no, pero que ya sabemos que está también atrás de eso, por favor, ¿no? Entonces, pues al final del día los vemos haciendo cosas forzadas, pero que tienen que hacer porque si no, no los vamos a reconocer y a conocer y el otro se van a comer mutuamente, uno se va a comer al otro. Claro. Así lo entiendo. Raúl Frías, el tema contigo es Ricardo Monreal, lo que ha hecho en los últimos días, concretamente el fin de semana, diciendo, a ver, yo sí voy y le pido al presidente piso parejo, a ella le llama hermana, a mí de repente hasta me desconoce. ¿Qué hay? Sí, a ver, Monreal ha venido jugando un papel interesante, ¿no? Sí está, pero no está. Sí quiere, pero no así. De hecho, hoy empieza también una gira por diferentes ciudades de la República Mexicana, precisamente para hablar de este maltrato que de alguna forma está recibiendo desde Palacio Nacional. Sí, no está viendo que las cosas son igual. Bueno, ni siquiera está entre los consentidos del presidente. Me parece que el presidente ha dejado claro que solamente hay una. Y el otro, Marcelo, y el otro, Adán Augusto, pues están ahí, van a querer. No. Pero realmente Monreal, que se quería meter porque siente que tiene capacidad, reconozco que las veces que he platicado con él es un hombre inteligente, que ha venido sorteando la adversidad, sí, y que así como ustedes decían hace un rato, a pesar de venir del Estado que hoy está convulso en el tema de la violencia y de lo cual seguramente tiene responsabilidad en algún nivel en algún grado de esta responsabilidad, me parece que ha venido buscando cómo. Aquí el tema es quién va a respaldar y cómo lo va a respaldar. Me queda claro que dentro de Morena, si es que se define, como se ha dicho, a través de una encuesta, que es para la que está trabajando, para la que Marcelo Ebrard ahí en el World Trade Center le tomó la protesta a estos 10,000 miembros de una estructura paralela a Morena. A ver, esto es muy interesante. No lo está haciendo con Morena. Es una estructura paralela a Morena lo que está haciendo Marcelo Ebrard.
llama la atención este tema, aunque seguramente muchos serán morenistas, ¿no? Pero me parece que se está decantando claramente que el presidente tiene una tiene una preferida y que podría ser Claudia Sheinbaum. Sí, me parece que el tema de la encuesta al interior va a ser una simulación. Todos al interior, incluso de Morena, saben que este va a ser un dedazo del presidente López Obrador, ¿sí? Y Monreal lo que está tratando de hacer, espero que sea esa realmente su interés y no simplemente distraer, jalar a los inconformes, sino buscar alguna plataforma que le permita lanzarse. Ahora, esa plataforma no la veo con Así es. la Alianza, no la veo con MC, no la veo en ningún lado. Me parece Vamos a que ver. esto que estamos viendo es pataleo, simple pataleo para que se le considere en un momento dado a Monreal. Muy bien. Bueno, rápidamente nos quedan escasamente 3 minutos, un minutito por cada uno, para darme un punto de vista. Y voy a empezar contigo, Raúl, porque estuviste ahí presente en la Feria Internacional del Libro, sin duda el evento más importante de la cultura en nuestro país, de la cultura de la lectura de libros, de la presentación de libros, incluso de temas políticos que ahí se manejaron y se manejaron bien. A ver, la FIL, ¿es un coto de poder? ¿Es un cacicazgo? ¿Está metida está sumida en una confrontación? Mira, a ver, déjame darte mi visión respecto a la Feria del Libro, rápidamente lo hago. Por favor. La Feria del Libro tiene su origen desde hace 35 años, de la cual sí, una idea de el que era rector de la universidad en ese entonces, Raúl Padilla López, que hoy se ha convertido en un cacique que maneja el recurso de la Universidad de Guadalajara, que preside un corporativo de empresas que tiene hoteles, centros deportivos, gasolineras, escuelas de inglés, PIN, y entre ellos también pues este tema del auditorio Telmex, que es un auditorio de la UDG construido con recursos públicos, y además tiene también este tema de eventos como la Feria del Libro y lo que es este Festival de Cine, que finalmente le ha servido a Raúl Padilla como una forma de relacionarse con la comunidad internacional. Ahora, hoy me parece que la FIL, que ha rebasado, y que ya lo dijiste bien, es el evento más importante de habla hispana de libros, después de Frankfurt, ¿sí? Es un evento que reúne esta semana, sí, reunió a 800,000 personas, 2,000 editores, es un gran evento que ha trascendido desde luego el tema. Aquí el asunto es que hoy un viejo conflicto en la Universidad de Guadalajara entre el cacique Raúl Padilla, que efectivamente ha creado una estructura en la que le permite seguir poniendo a los sucesores de la rectoría de la Universidad de Guadalajara, y esto lo ha hecho confrontarse hoy con el gobierno federal, que ha combatido caciques universitarios, dijo López Obrador en su momento, y hoy con el gobernador Enrique Alfaro, que esto. Me parece que la feria debe estar más allá de este conflicto entre dos personajes. Sí, me parece que la FIL debe trascender, debe ser operada por un patronato, un fideicomiso, por la misma Universidad de Guadalajara, más allá de cacicazgos. Porque además, todas las empresas parauniversitarias, es un dato, simplemente manejan un monto de dinero, pero las utilidades que deja la gasolinera, el deportivo, los hoteles y todo, finalmente no queda claro dónde queda ese dinero, dónde quedan las utilidades de estos eventos, y eso son la parte oscura que hay dentro de este grupo caciquil que maneja el tema de las empresas parauniversitarias. Muy bien, gracias Raúl. Víctor, tu punto de vista. Sí, bueno, lo que dijo Raúl yo creo que no tiene desperdicio y es una lectura que comparto totalmente. Yo nada más trataría de explicar un poquito, justificar un poquito por qué se da esto. El México revolucionario, el México que hoy conocemos, se formó en muchas partes a base de cacicazgos. Muchas regiones no puede entenderse su crecimiento y desarrollo sin la presencia de esa figura de caciques. Algunos con mano dura, otros con mano blanda, pero finalmente caciques. Gente que se fue perpetuando en el poder y que perpetuó
a sus familias y que con ello fuimos avanzando para bien o para mal. ¿Pudimos haber avanzado mucho o poco? No lo sé. Dependiendo ahora sí de la bondad o de la capacidad del cacique para irse viendo a los procesos. Pero esa es la historia de México. Y lo que ocurre con la Feria del Libro, pues es un ejemplo muy claro de algo positivo y bueno, porque definitivamente 35, 36 años de consolidación de un evento que trasciende fronteras no es algo menor, cultural sobre todo, y que promueve el libro. Sin embargo, pues sí, como que todo tiene su momento y su tiempo. Fue formado por un hombre que con el tiempo se hizo cacique, noble, blando, duro y punto. Finalmente yo creo que ya es tiempo de cambiar esas cosas, esas estructuras de un México que debe desaparecer. Gastón, cerramos contigo. Sí, bueno, finalmente es un gran escaparate, yo creo que debe seguir, hay que tomar en cuenta que tal vez necesite una democratización para que siga funcionando como este foro internacional y altamente reconocido. Y por último, lamentar un poco esta intervención desde el poder, calificando a quienes asisten a estos foros como conservadores. Creo que es también un desacierto, ya que vienen autores, plumas muy distinguidas, gente de mucho nivel de todas partes del mundo y además un espacio abierto y plural, así que vale la pena que se mantenga, pero sí, como dice Raúl, con ciertas normas y reglas. Muy bien, gracias. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos para opinar.